Gracias, Carmen. Sí, como dijo Pablo, muy bonita la presentación, un tema que no es tan fácil, pero lo hiciste muy claro y te felicito. Me pareció que estuvo muy bien organizada la presentación y pues si el doctor Mulet tiene algún comentario. Adelante, profe Mulet. Profe, están habilitados. Intente nuevamente. La doctora Pardo, Pablo tiene la mano levantada, seguramente quiere hacer algún comentario. Claro que sí. Rosalba, adelante. Buenas tardes, gracias. Carmen, gracias por la presentación. Pues después de todo lo que se ha hablado de renal, sí era complicado no repetir y repetir lo que ya se ha dicho, pero pues creo que la presentación estuvo bien. Uno de los objetivos de esta charla que siempre hemos hecho los miércoles es eso, es aprender a transmitir el conocimiento y hablar para otros y esa parte siempre es retante. Sé que a cada uno de nuestros fellows les cuesta trabajo y eso, pero es chévere que cada vez se pulen más y hacen cosas más bonitas. Yo lo único que quiero agregar es que es una pesadilla. El riñón de sepsis o los pacientes sépticos pueden empeorar terriblemente cuando tenemos una lesión renal aguda y hay que pensarla tempranamente. Me parece que cuando se requiere una terapia de reemplazo renal, hay que empezarla lo más pronto posible. Uno de los problemas de los chiquitos es que a veces nos demoramos y si no tenemos algún dispositivo para terapia de reemplazo renal a tiempo, no lo logramos. Entonces creo que una de las cosas que hay que hacer es eso. Yo no sé si en el futuro tendremos esos marcadores muy tempranos de lesión renal de los que nos hablaba Carmen para que sea más fácil eh, empezar a ver en qué momento el riñón se lesiona para actuar más tempranamente. Pero por ahora lo que tenemos es la sospecha clínica, el paciente que empieza a disminuir el gasto urinario, que empieza a tener problemas de acidosis temprana, pues para sospecharlo y tratar de trabajar en eso. Muchas gracias, Carmen. Gracias, Rosalba. Ahora sí, profe Mulet, creo que Hola ya. Pablo. Gracias Pablo. Eh, Primero felicitar a Carmen por la excelente presentación, muy clara, un tema complicadísimo. Sobre todo que realmente los estudios de los mecanismos implicados en la falla renal aguda en sepsis son muy complejos y están limitados porque los estudios histopatológicos en humanos son limitados, ¿sí? Básicamente por la dificultad para mesurar los cambios de microcirculación. Y pues obviamente Carmen hizo una revisión muy interesante de todos los mecanismos, digamos, implicados, cómo ha cambiado el paradigma de los cambios y la regulación del flujo sanguíneo renal en sepsis. Cada día la balanza se va inclinando más a las alteraciones mitocondriales, a la isquemia reperfusión, a la distribución anormal de la microcirculación a nivel renal y, por supuesto, a la activación de los PAMPs y DAMPs para eh, traer una respuesta inflamatoria desproporcionada en todos estos pacientes. Y todo lo que conlleva el incremento en el estrés oxidativo y la eh, activación de todos los mecanismos protrombóticos a nivel renal. Cuando uno tiene tantos mecanismos implicados, además de toda la reprogramación metabólica a nivel mitocondrial, pues la cosa se pone compleja porque
tratar de modular esto desde el punto de vista terapéutico es utópico y ese probablemente es el campo en el cual hay que crecer en los próximos años. Y a pesar de que tiene tantos mecanismos propuestos, pues la parte de la secuencia y la progresión pues no está claramente entendido. Entonces, toda esta extrapolación de experimentación animal, llevarla pues al contexto humano es muy complejo. Y muy importante pues las consideraciones que tuvo Carmen para traer el consenso de UNIS, donde hace mucho énfasis en que la reanimación hídrica pues debería ser lo más racional posible, guiada por metas. Hace mucho énfasis en la utilización de soluciones balanceadas versus solución salina normal en virtud del riesgo de incremento de los niveles de cloro y acidosis metabólica. Y también son muy conservadores en recomendar el uso de soluciones coloidales. Y en los casos en los cuales in extremis se necesita utilizar, pues le dan mayor peso al uso de la albúmina sobre soluciones tipo gelatinas, etcétera, que las dejan pues claramente digamos, las dejan sumidas en el olvido prácticamente. Y lo otro es el uso racional de los vasoactivos, tratando de lograr metas de P50 en tensión arterial. Yo creo que eso es muy importante. Y a pesar de ser una premisa tan reconocida, yo creo que muchas veces se nos olvida en el abordaje del paciente con choque séptico. Y la balanza, pues claramente parece inclinarse al uso combinado de noradrenalina y en los casos que lo requieran vasopresina. Los estudios con terlipresina, pues todavía están en pañales y se están llevando más a cabo en el hemisferio europeo. La otra son los reportes de la terapia, del uso de terapia HAT en algunos pacientes que algunos estudios sugerirían disminuir o atenuar el riesgo de compromiso renal en sepsis. Sin embargo, pues son estudios que todavía hay que mirarlos con mucha prudencia. Pero de nuevo quiero felicitar a Carmen por traer a colación este tema tan interesante y tan complejo y muchas gracias a todos por conectarse. Profe Mulet, muchísimas gracias por su intervención. Profe Rosalba, mil gracias. Realmente un tema frustrante que siempre pensamos que era porque no estábamos reanimando bien y ya cada vez entendemos que es que la inflamación de la sepsis es muy compleja y que a veces así hagamos todo bien, pues hay cosas que se nos van saliendo de las manos, entonces se vuelve más como tratar de no hacer daño adicional con lo que hacemos y tratar de intervenir y por lo menos modular. Agregaría una cosa que el doctor Perdomo cada rato insiste y es la presión intraabdominal, que muchas veces está asociada a estos contextos y que debemos tratar también de regular para que el manejo de estos pacientes sea óptimo. No sé si tienen alguna otra opinión, intervención. El profe Perdomo te agradece también por la charla, le pareció muy bonita. Erley también. Bueno, entonces si quieren, pasemos un poco al taller. El taller, pues son unas preguntas orientadoras para que estudiaran un poco el tema. Mucho de lo que preguntan ahí ya también lo mencionó Carmen, pero en principio pues nos ayuda a enriquecernos y a que cada quien hubiera profundizado en el tema. Entonces, fueron 4 preguntas. La primera pregunta va orientado específicamente a mecanismos. Entonces, Juanita. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juanita Medina, soy residente de primer año de la Universidad Nacional. Y pues sí, como el profe ya lo dijo, Carmen pues ya habló bastante respecto a estos mecanismos, pero como para recordar, bueno, estos incluyen pues la inflamación renal y sistémica, la activación del complemento, la desregulación de esa respuesta inflamatoria, la disfunción mitocondrial, la reprogramación metabólica
y muy importante, la disfunción y anomalía microcirculatoria. Entonces, dentro de estos mecanismos, además de la isquemia y la hipoperfusión renal, que es como más a nivel macro, también hay un cambio en la distribución regional del flujo sanguíneo que hace que, que haya un flujo intermitente y ese genera pues más hipoperfusión, más hipoxia e hipoxemia. Eh, este sumado pues a la disfunción endotelial que produce, genera un aumento de la permeabilidad vascular, empeora el edema intersticial. Eso lo que hace es que aumenta el espacio de difusión, generando mayor riesgo de hipoxia por la distancia que debe moverse el oxígeno hasta del capilar hacia el tejido. Eh, También la alteración pues, de los glóbulos rojos que hablamos inicialmente en un momento cuando hablábamos del glicocálix, el aumento de adhesión de los leucocitos y plaquetas para la activación de la cascada de la coagulación, con el depósito de fibrina y la regulación entre la óxido nítrico sintetasa del endotelio y la óxido nítrico sintetasa que se eleva creando pues como carentes de oxígeno, de óxido nítrico y aumento de la capacidad vasodilatadora. em, Principalmente. También pues tenemos lo de la respuesta inflamatoria que es importante para eliminar la infección. Sin embargo, lo que hace y que están estudiando pues es la producción de del daño tisular y las eh, patrones moleculares asociados al daño, DAMP, y los patrones moleculares asociados a los patógenos, PAM, que van a filtrarse a través del glomérulo y pueden activar las células epiteliales del túbulo, principalmente del túbulo proximal, y atraen pues entonces toda la respuesta inflamatoria de los neutrófilos activados, se vuelve un círculo vicioso liberando más mediadores inflamatorios, generando especies reactivas de oxígeno, más lesión en las células tubulares y esto también va a llevar a hacer que se intervenga dentro del ciclo celular de las células tubulares, principalmente de esa parte de la inflamación y de la reprogramación del metabolismo mitocondrial, que para optimizar el consumo de energía y mantener la homeostasis, entonces la disminución de la producción y utilización del ATP en el riñón, la inflamación se va a asociar con una regulación baja del transporte iónico, va a interrumpir la fosforilación oxidativa, va a alterar la sodio-potasio ATPasa, la glucólisis aeróbica como se va a volver ya no el proceso principal de obtención de energía, y se van a activar los procesos de mitofagia, que es el mecanismo de control para eliminar las mitocondrias disfuncionales, y la biogénesis, que es la restitución de esas mitocondrias, eh, produciendo también más liberación de especies reactivas de oxígeno que generan mayor daño tisular, y la limitación del ciclo celular, como les decía antes, por tanto, de la replicación del ADN. Entonces, la regulación mitocondrial va a hacer es que se quede la célula en un estadio G1S del ciclo celular, em, precisamente por ese déficit de energía, em, pues de la disregulación de la homeostasis energética de las mitocondrias. Pues eso era como lo que quería comentar. Chévere, muchas gracias, Juanita. No sé si alguien leyó algo específico, algo que no había mencionado Juanita, que obviamente Carmen también ya había mencionado. Bueno, entonces como ven, complejo y muy celular. Mm, La siguiente pregunta era un poco también, Carmen ya la mencionó, pero que encontraron como
riñón de sepsis que se puede hacer diferente para diagnosticarlo, cómo abordarlo de forma diferencial a lo que típicamente hacemos en lesión renal. Gina. Buenas tardes para todos. Gina Villa, residente de la Universidad Nacional. Pues sí, ya como dentro de los seminarios previos y la revisión de hoy se hablaba de acerca del diagnóstico y sobre todo de las dificultades que hay en los diagnósticos tempranos de lesión renal aguda, específicamente en sepsis, asociada a sepsis. Importante recordar la clasificación que se da dentro del diagnóstico de sepsis asociado a falla renal. Entonces, los tempranos, que son aquellos que ocurren dentro de las 24 horas del diagnóstico, 48 horas, perdón, del diagnóstico de sepsis y tardíos entre las 48 y las 7 horas de sepsis. Y asimismo las transitorias, pues las que tienen una resolución en un plazo de 48 horas. El énfasis en esta clasificación es el hecho de que aquellos que suceden de forma que se tornan persistentes y los que suceden de forma más temprana, pues tendrían algún tipo de repercusión importante en el pronóstico. En cuanto a las herramientas diagnósticas, pues muchas también de esas ya hemos nombrado previamente. Específicamente en el uroanálisis y el estudio del sedimento, pues están los puntajes de microscopía en los que se evalúa la cantidad de cilindros o de células epiteliales tubulares, de células altas en las que, y de acuerdo a al hallazgo, la cuantificación de estos, pues se otorga un puntaje y esto también da alguna forma de predicción de lesión renal aguda, ya sea en estado subclínico o de pronóstico también en la lesión ya instaurada. Entonces, hay estudios observacionales en los que gradúan de 1 a 4 y hay un estudio prospectivo multicéntrico observacional en el que es como el último realizado y como el que más mencionan en la literatura, en el que le da 0 puntos cuando no encuentra ninguno, ni cilindros ni células epiteliales, hasta un puntaje de 3 puntos cuando hay más de 5 cilindros o más de 5 células epiteliales. Entonces, puntajes que se den pues mayor a 3 tienen un mayor riesgo y mayor predicción de lesión renal. Está el índice de angina renal, que pues también ya lo hemos mencionado, su importancia en cuanto pues a la facilidad de realizar en los pacientes que ingresan a UCI y pues tiene un buen rendimiento predictivo en comparación incluso con los biomarcadores como el INEGAL. Están también los biomarcadores, específicamente en sepsis. Encontré que hay uno que está como más estudiado en ese contexto, que es la proencefalina plasmática, Pekín, y pues también que se puede ayudar de los otros que ya hemos estudiado previamente. Hay un consenso en 2023 en el que se anota pues la necesidad de incluir diferentes tipos de biomarcadores en el diagnóstico para hacer pues un abordaje más completo adicional a lo que hacemos solamente con creatinina. Entonces deberíamos, si tenemos disponibilidad, pues tratar de abordar desde la parte del estrés, que esperamos pues que alguna vez podamos disponer de marcadores como el TIM2, que estarían haciendo como una predicción de estadio 2 a 3 a las 12 horas posteriores a la medición de este. Los de daño, uno pues de los que disponemos fácilmente, pero que aún no está validado para estudio dentro de sepsis, es la medición de la albuminuria en una tira reactiva, que sería fácilmente disponible, pero que pues todavía no tenemos clara su, su, su aplicación dentro del pronóstico de la lesión renal. Está la evaluación de, como les decía, del puntaje de la microscopía urinaria, teniendo pues también en cuenta que para esto se requiere que el microbiólogo quien esté evaluando pues esté entrenado para la identificación adecuada de estas células. Y los funcionales como la creatinina, la cistatina sean para evaluar la parte tubular, el test de furosemida que también pues estaría dentro de las pruebas funcionales y el índice de resistencia renal con el Doppler, porque también nos ayuda pues a evaluar cómo está la parte vascular del riñón. Eso fue lo que encontré específicamente para hacer. Chévere, Gina, gracias. ¿Tiene algún otro comentario? ¿Encontró alguna otra cosa particular? Pues en principio, aquí sí hay cosas interesantes de las lesiones renales. Obviamente, el problema ha sido que como todavía no tenemos terapias específicas dirigidas, pues
todavía, digamos, los que toman decisiones desde el punto de vista económico no le ven la gran utilidad que pudieran llegar a tener estas cosas, que probablemente vamos a tener que usar primero en contexto de investigación para poder demostrar que lograr diferenciar ese tipo de lesiones de forma temprana pudiéramos impactar en algún desenlace, digamos, para el paciente. Pero de todas maneras, tener y entender que las lesiones renales hoy en día se pudieran diferenciar y inclusive detectar un poco más temprano, pues nos da esperanzas de que más adelante podamos desarrollar algún tipo de terapia dirigida y tratar de evitar o por lo menos detener el daño que se está produciendo en ese riñón antes de que falle y nos toque ya ponernos en terapias de soporte. Lo siguiente, pues importante, que también ya Carmen mencionó muy bien al final de su presentación y las recomendaciones que hay, pues no sé si encontraron algunas cosas adicionales o cómo lo abordaron ustedes en cuanto a cuál es el manejo recomendado ya cuando a este niño le dio sepsis y ya le dio falla renal, ¿qué hago? Mario. Profe, muy buenas tardes. Yo creo que revisé el mismo consenso que mencionó Gino ahoritica, consenso del 2023, y él, digamos que saca una serie de recomendaciones y contextualizando, menciona que a pesar de que se han probado muchas terapias, ninguna ha mostrado, digamos que mayor impacto en los desenlaces. Entonces, se han probado algunos antiinflamatorios que no han mostrado ser benéficos, a excepción de algunos reportes que mencionan a la dexametasona como, digamos, con una asociación con la menor requerimiento de terapia de soporte renal en aquellos pacientes que cursan con lesión renal aguda en sepsis. Y digamos que este consenso, profe, menciona una serie de ensayos donde están mostrando un poco el beneficio a largo plazo en cuanto a mortalidad y a daño renal crónico del uso de algunas sustancias como la fosfatasa alcalina recombinante antiinflamatoria y el uso de angiotensina 2. Entonces, digamos que, y levosimendan. Entonces, este consenso en particular menciona que generan un poco de protección renal y que terminan pues impactando a nivel de la mortalidad y quizás en la progresión a la enfermedad renal crónica. Son enfáticos en tratar la fluidoterapia o la terapia hídrica, como mencionó el profe Mulet. Entonces, como tratar de guiar la terapia de acuerdo a garantizar un volumen circulante efectivo, pero pues que haya un protocolo establecido para manejo de aquel paciente en el cual diagnostiquemos lesión renal aguda asociada a sepsis, pero que en general los objetivos hemodinámicos en este consenso en particular, digamos que sugieren o recomiendan que sean guiados según la campaña de supervivencia a la sepsis. Otra de las recomendaciones que ahí en la parte de tratamiento menciona el consenso es, digamos, que el valor que tiene la PVC o la presión venosa central como indicador hemodinámico. Entonces ellos dicen que no está tan claro, digamos, que debamos guiar la terapia de acuerdo a los valores PVC que vayamos monitorizando. Como mencionó Carmen en la charla, entonces sugieren el uso de noradrenalina como el vasoactivo o el vasopresor de primera elección. Sugieren albúmina y bicarbonato, que pueden ser beneficiosos y lo mencionan como un grado 1C en la lesión renal aguda asociada a sepsis, y no recomiendan el uso de gelatinas, almidones o dextranos, como lo mencionó en su momento en la intervención del profesor Mulet. Entonces, digamos que lo otro que mencionan es un ítem como de terapias coadyuvantes. Entonces, en general, digamos que hacen mención de algunos ensayos clínicos aleatorizados, Revers y Radar 2, donde digamos que lo que enfocan es el uso de la terapia diurética, tratando de hacer una extensión o una diuresis forzada, de forma tal que se pueda prevenir un poco la sobrecarga hídrica y con esto se pueda impactar a largo plazo en la mortalidad de los pacientes que cursen con lesión renal aguda. Entonces, algunos de los estudios muestran, digamos, cómo el choque que cursa con resistencias vasculares bajas tiene, digamos, una sobrevida un poco mayor a 28 días cuando se logran garantizar la recuperación hemodinámica con una terapia conducida por objetivos según la campaña de supervivencia a la sepsis. Mario, muchísimas gracias. ¿Alguien encontró alguna otra información o algo más que se pueda decir del manejo específico? Como ven, pues se ha intentado,
se están buscando diferentes alternativas por distintas rutas, pero en principio por ahora no hay mucho que se pueda decir del manejo específico. En principio es lo que hacemos en falla renal en general y pues ahí vamos. Pero creo que de pronto con la aparición de los nuevos marcadores se pueda seleccionar más las poblaciones y de pronto haya nuevas evidencias en terapias coadyuvantes adicionales que pudieran servir. Hasta ahora no lo hemos logrado en sepsis en general, mucho menos en sepsis renal. Finalmente, la última pregunta es un poco entender cuál es el pronóstico de una persona que desarrolla a largo plazo una falla renal en el contexto de la sepsis y sobrevive, y qué factores hacen que esto pueda ir peor o pueda ir mejor. Gina. Bueno, en cuanto al pronóstico, encontré algunos estudios que han evaluado mortalidad. Está un ensayo denominado Best Kidney, en el que encontraron que había una probabilidad de morir en los pacientes con lesión renal aguda asociada a sepsis. Se te perdió el micrófono, Gina. El estudio de corte observacional prospectivo multicéntrico realizado en 23 países, en el que incluyeron 1.553 pacientes con lesión renal aguda y finalmente 833 de ellos tenían lesión renal aguda asociada a sepsis. Evaluando la mortalidad en este grupo y comparativamente encontraron un 70% de mortalidad versus un 51% de mortalidad en los que no tenían sepsis asociada. Y haciendo ya un análisis por otras variables dentro de estos dos grupos, la probabilidad fue de un OR de 1.48 en los de sepsis para muerte. Hay otro estudio que encontré que está como en realización, haces aquí, en el que también están tratando de determinar otro tipo de factores asociados a la supervivencia en pacientes con lesión renal aguda asociada a sepsis. En cuanto a los pacientes que sobreviven y pues lo que pasa posteriormente, entonces aclaran pues lo que les mencionaba previamente de la separación de los pacientes entre los que le realizan de forma temprana versus la tardía y los que persisten, encontrando pues los que persisten tienen mayor probabilidad de desarrollar enfermedad renal crónica a futuro. Dentro de ese mismo estudio grande multicéntrico que les mencionaba, también se evaluó, por ejemplo, que los pacientes con sepsis y lesión renal tienen una mayor duración de estancia hospitalaria de 37 días versus 21 días para los que no tienen sepsis. Otros factores que se han estudiado, hay una base de datos de 57 unidades australiana en la que evaluaron que habían más factores asociados a esos desenlaces fatales en los pacientes sépticos, como la hipotensión más prevalente, frecuencias cardíacas más altas y menores PAFIs, asociado también a mayor acidemia en los pacientes sépticos versus los no sépticos, y finalmente eran pacientes más críticos y con mayores complicaciones. Eso fue lo que encontré acá con relación al pronóstico. Perfecto, Gina, muchas gracias. Muy interesante. No sé si alguien tiene alguna otra sugerencia, opinión, un comentario final. Mario. Profe, lo otro es que se recomienda, digamos, utilizar algún sistema de puntuación como el índice de angina renal o, digamos, que utilizar las pruebas de imagen para establecer el índice de resistencia renal y, digamos, que tratar de hacer como una proyección de cuáles son los pacientes que tienen mayor riesgo de progresar a enfermedad renal crónica, de forma tal que ingresen tempranamente en protocolos de protección renal, ya sea, digamos, que dirigiendo tempranamente medidas para evitar fármacos nefrotóxicos, para evitar combinaciones de terapias que deterioran la función renal, el uso de medios de contraste, digamos que el uso temprano digamos que de algunos fármacos que tienen la capacidad de proteger un poco la función renal. Entonces, digamos que algunos estudios en general mencionan cómo debería uno
en el momento de de diagnosticar la lesión renal aguda, asociada a sepsis, saber de acuerdo a los fenotipos que mencionó Gina, si es temprana, tardía o persistente, que la persistente es como la que más ha mostrado asociación con enfermedad renal crónica. Entonces, digamos, comenzar a correr tempranamente este tipo de estudios y este tipo de score, de forma tal que uno pudiera prevenir o anticiparse a ese paciente que va a generar la disfunción renal crónica. De acuerdo, perfecto, Mario. Shirley, ¿tienes levantar la mano? O Vanessa. Hola, sí, Así. Shirley Lamprea, residente de cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana. Pues no, como hablar de todo un poquito porque pues uno encuentra información pues interesante y algunas hipótesis de todo este tema. Entre todo lo que uno leí, entre todo lo que leí, pues me pareció chévere o interesante una hipótesis que planteaban algunos autores que por qué se alteraba la tasa de filtración glomerular en estos pacientes y ellos concluían que podía ser protector esa alteración de la tasa de filtración glomerular en cuanto a disminución del flujo sanguíneo renal. Decían que el túbulo renal, al parecer, estaría menos expuesto a inflamación, pues en relación a que hay un descenso de esos PAMPs y esos DAMs que llegan al riñón y que el túbulo requerirá, pues uno, menos gasto de energía para la reabsorción de sodio y de cloro y el mantenimiento pues de un balance energético pues para este túbulo. Esta hipótesis pues relacionada pues con la hipótesis del daño y la alteración del túbulo, el túbulo renal en estos pacientes. Adicionalmente pues también encontré pues que se asociaba a un aumento de la liberación de cloruro de sodio en la mácula densa y que alteraba también la alteración pues de la vasoconstricción de la arteriola aferente en un mecanismo de retroalimentación que pues terminaba activando el sistema simpático a nivel renal y aumentaba más ese tono de la arteriola aferente y terminaba generando pues unas vías alternativas de circulación en ese riñón con todo lo que comentó Carmen. A mí me pareció muy interesante el consenso que han mencionado varios de mis compañeros, el consenso que aparece este año eh, del reporte de sepsis de riñón, pues de sepsis, de lesión renal aguda asociada a sepsis. Y en la descripción de fisiopatología de este consenso, ellos hablan de los endotipos. Aparecen 5 endotipos relacionados cada uno como con toda esa susceptibilidad o todo ese espectro del mecanismo fisiopatológico. Entonces el endotipo 1, 2, 3, 4, 5 relacionado con inmunomodulación, inflamación, activación del complemento, disfunción del sistema renina-angiotensina-aldosterona, disfunción mitocondrial, reprogramación metabólica, disfunción microcirculatoria y disfunción macrocirculatoria. Y mis compañeros hablaron mucho del consenso en cuanto a los biomarcadores y el consenso tiene unas tablas de las características de todos los biomarcadores que están disponibles actualmente. Incluso hacen la puntuación de que algunos están recomendados para pacientes mayores de 18 años y cuáles son las características. Y hablan de los biomarcadores que pueden ser de utilidad clínica en sepsis, como la interleuquinas y la netrina 1 y hace una tabla adicional que también me pareció muy importante para las características de las terapias extracorpóreas en sepsis. Entonces, obviamente, pues ellos hacen la conclusión que el consenso para las las técnicas de terapias extracorpóreas para la remoción de patógenos, toxinas, mediadores inflamatorias, pues apenas está como en en toda esa construcción. Pero pues que pueden ser a través de todas esas características que ellos hablan en el consenso planteados para una eliminación de todos estos elementos a través de las características que ellos plantean. Y pues son unas indicaciones pues emergentes del conocimiento pues de esta enfermedad. Esto como para plantearlo y ellos hacen ahí como su ítem sobre el pediatría, que la verdad pues no hay mucha información. Entonces creo que nos toca construirlo también la información de pediatría. Mucha información de adultos y mucha información basada en los consensos de adultos. Muchas gracias. Shirley, mil gracias. Muy interesante tu apreciación final.
No sé si alguien tiene algún otro comentario adicional, alguna idea de cierre. Bueno, nada, muchachos, entonces a empacar maletas y nos vemos en el Congreso. Cuídense mucho y estamos hablando la otra semana. Buena tarde para todos.